Vamos a empezar. ¿Qué es un líder? Un líder es una persona que dirige, guía a un grupo social, político o religioso. Pero hermano, encontramos un líder secular, un líder que es político, siempre busca prestigio, honores. Las características de un líder cristiano. Las características de un líder cristiano: debe saber escuchar. Tenemos un líder que es por excelencia nuestro Señor Jesucristo, pero un líder debe saber escuchar. Y lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 19. Rápidamente vamos a abrir nuestras Biblias. Santiago 1, 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Airarse significa enfurecerse o enojarse. Debemos ser pronto para escuchar. Un líder, hermanos, debe saber escuchar sin interrupción. Así las personas se sienten valoradas. Y también un líder debe ser modelo de vida. Encontramos en Marcos capítulo. Si estoy yendo muy rápido, me dicen hermanos, porque es importante que nosotros aprendamos a utilizar nuestras Biblias. Marcos capítulo 10, 42, 45. Cuando yo recién acepté a Cristo, y bueno, me costaba encontrar los pasajes, ¿no? Y si yo recuerdo cuando el hermano Napoleón estaba predicando, empezó a predicar sobre Joel. Y Joel no lo encontré hasta que terminó el pasaje y pasó a otro y seguía buscando Joel y decía, en mi casa lo encontré, ¿no? Entonces, así que mis hermanos, les pido de que Marcos capítulo 10, 42, 45 vamos a leer. ¿Ya tienen? Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Así que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Eso es lo que les decía en la Biblia. No encontramos la palabra de líder, sino de servir. 44 dice: el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí encontramos el líder perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, de servicio, y nos da un ejemplo cómo debemos servir. Y otro punto que quería también mostrarles es de que el líder debe mostrarse tal como él es. Y eso lo vamos a encontrar en Gálatas. Después de Corintios está Gálatas en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 2. 11 al 13, ya tienen, ¿no? Si algunas visitas no pueden manejar bien la Biblia, si es que está al lado puede ayudarles. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su disimulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí vemos el apóstol Pablo está recriminando a Pedro. En esos tiempos habían, por ejemplo, los judíos y habían los gentiles, pero los gentiles que aceptaron a Cristo
Pedro se acercaba primero con los gentiles, conversaba, y cuando entraron los otros se pasó disimulando al otro. Así que el apóstol Pablo tuvo que recriminar seriamente a Pedro para que, dice, un líder debe tener buen testimonio en la iglesia y afuera. Y así, y si no es así, es un actor. Hermanos, en tu trabajo, ¿cómo te conocen? Cuando te invitan para la fiesta de 1 de mayo, los trabajadores, ¿verdad? Y cuando te invitan a tomar una cerveza, ¿qué les dices? No, estoy con tratamiento médico, gracias, ¿no? Y no nos conocen como cristianos. ¿Por qué? Porque nunca nuestros hechos se reflejaron como cristianos. Así que, mis hermanos, los líderes deben mostrarse tal como Él es, tal como son. Y deben amar a Cristo. Un líder debe amar. Si no ama a Cristo, no puede ser líder. Aquí encontramos, por ejemplo, a Pedro en San Juan capítulo, eso muchas veces lo hemos leído, capítulo 21, cuando el Señor le pregunta, por ejemplo, a Pedro, 3 veces, ¿me amas? Porque Pedro era un líder nato, siempre respondía por todo el grupo, era el primero el que respondía, estaba delante del grupo, pero cuando un día le falló al Señor, le negó 3 veces, Pedro, cuando el Señor se apareció, ya no estaba delante del grupo, estaba atrás. Pero el Señor tuvo que confortarle y decirle, 21:15, leemos, hermano, Juan 21:15 dice, cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor tuvo que preguntarle 3 veces a Pedro. Y no le preguntó el Señor, si Pedro, ahora vas a cumplir mis mandamientos, vas a seguir mis pasos. Le preguntó si él le amaba todavía. Así que un líder debe amar a Cristo. Y otro punto, dice, debe ser lleno del Espíritu Santo. Aquí encontramos en Hechos 6, cuando eligen a los 7 diáconos que son llenos del Espíritu Santo. Vamos a pasar a otro punto que dice, debe ser apto para enseñar. Un líder tiene que ser apto para enseñar. Eso vamos a ver en 2 Timoteo. Eso sí quiero que se anoten los hermanos. 2 Timoteo 2:15. Dice, ¿ya? ¿Encontraron? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Un obrero debe usar bien la palabra de verdad. Debe estar dispuesto a encontrar cuando un hermano se acerca y le dice, mira, tengo este problema, y el líder tiene que enseñarle con la palabra del Señor. Cuando un hermano se acerca a un líder, el líder no quiere el consejo personal del líder. El líder puede decir, yo creo, hermano, o yo te aconsejo esto, hermano. El líder tiene que mostrarle en la palabra del Señor. Si un hermano se acerca y le pregunta sobre el homosexualismo, un líder no puede decir, hermano, esto está mal, yo creo esto, sino tiene que mostrarle la palabra del Señor.
Y cuando leemos 2 Timoteo también capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Así que toda la escritura, cualquier problema que tengamos, hermano, que está pasando, está todo en la palabra del Señor. No hay nada. No podemos recurrir a otros libros o a consejos personales. Tenemos todo. Yo conozco a uno, tal vez hay muchos hermanos, pero sí yo conozco a uno, y lo digo, ¿no? Hermano Charlie. Usted le dice un problema, él no le dice, yo creo, hermano, sino que abre la Biblia y le muestra. Esto dice la palabra del Señor. Y un líder debe ser apto, preparado. Hermanos, cuando esto les cuento, hay dos familias que vienen acá a la iglesia. Están ahora acá. Pasó en una iglesia que había un pastor que predicaba y bueno, el pastor tenía su esposa. Pasó un tiempo, la iglesia estaba así y bueno, su esposa del pastor estaba embarazada y apareció también embarazada una de las del coro. Tenía 15 años, menor de edad. Y el pastor se acerca a este hermano, al mayor, que era mayor, y le pregunta, ¿qué voy a hacer, mi hermano? Le dice, mire, tengo este problema. Mi esposa está embarazada de 5 o 6 meses y hay otra de las que cantan, está embarazada de 2 a 3 meses. ¿Qué hago? Bueno, este hermano mayor, por supuesto, abre su Biblia y le dice, tu situación está fregada, hermano, le dice, ¿no? Tienes que escapar. ¿Qué consejo le da, no? Este hermano mayor, ¿no? Anciano, y le dice, tienes que escaparte. El pastor se va y le dice, hermano, entonces yo tengo una moto y una heladera, dice, ¿no? Si mi esposa quiere la moto, que se quede con la moto, y a la que canta se lo da la heladera, le dice, ¿no? Entonces el pastor huye, se va. Y esta iglesia se cierra. Se cierra esta iglesia y bueno, vinieron por el primer anillo y no les gustó la iglesia toda. Y uno de los hermanos vinieron por la calle Independencia y se fijaron que todas las hermanas tenían velo. Gracias a Dios que ahora también veo algunas hermanas que sí tienen velo. Y bueno, eso fue el punto clave para que este hermano pudiera venir y se quedó un domingo y escuchó la predicación y dijo de que sí, allá enseñan la sana doctrina y nos vamos a esa iglesia. Y están esos hermanos acá asistiendo a esta iglesia por el solo hecho de que las hermanas estaban usando el velo. Pero hermanos, cuando nosotros vemos sobre el velo, hermanos, es un tema que es muy aparte. ¿Qué significa el velo? El velo significa sumisión a Dios y a su autoridad. Hermano, hermana, si usted no está usando el velo, se constituye una rebelión contra Dios. En esta mañana quisiera que todas podamos aprender, las hermanas. Yo sé que en la reunión femenil les enseñan esto, que deben usar las hermanas el velo. Pero vamos a pasar a este punto, hermanos, sobre el liderazgo de Moisés. Aquí encontramos, mi hermano, a Moisés. En ese dibujo encontramos que está golpeando la roca para que salga agua. Es por eso que desobedeció a Dios y no entró a la tierra prometida. Cuando encontramos en Éxodo capítulo 2, encontramos, ya lo hemos estudiado este tema, sobre el nacimiento de Moisés. El capítulo 3 encontramos, Moisés fue llamado al liderazgo. El capítulo 3 adelante, Moisés se excusa al llamado de Dios. Moisés decía, mire, no estoy apto para ir allá. La gente no me va a creer, no soy muy bueno para hablar. Y por último le dice a Dios que busque a otro para este cometido. Y en el capítulo 4 encontramos y adelante,
Moisés libera al pueblo de Dios. Pero quería, más que todo, este punto en el 5 dice, Moisés, ¿por qué no entró a la tierra prometida? ¿Por qué no entró? Encontramos ahí en Números, abran sus Biblias en Números, capítulo 20. Números capítulo 20. ¿Ya lo encontraron? De 7 al 12. Números capítulo 20, del 7 al 12. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma tu vara, le dice, ¿no? Y se une a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Eso que tome en cuenta, que Jehová Dios le dijo que agarre su vara y solamente que hablara a la peña a vista de ellos. Y ella dará agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y se unieron Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Encontramos a Moisés que no dio gloria al Señor, a Dios. Él estaba acostumbrado con la vara todo a hacer, pero en esa vez le dijo solamente debía hablar para que salga el agua. Pero él que hizo, dio 2 golpes con su vara y salieron las aguas. Pudo no haber salido las aguas, pero Dios hizo salir las aguas para que el pueblo bebiera agua. Y Moisés no glorificó a Dios. El pueblo ha creído que Moisés hizo el milagro. Hermanos, Dios no permite que lo hagamos a nuestra manera. Dios no permite que cuando te da una misión no lo hagas a tu manera. Y cuando leemos en Deuteronomio capítulo 3, después de Números, está Deuteronomio capítulo 3, 23 al 26. ¿Ya tienen? Deuteronomio capítulo 3, del 23 al 26 vamos a leer. Dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Versículo 25. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Y lo que dice Moisés, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no hables más de este asunto. Moisés nunca le pidió perdón a Dios, solamente por este acto que realizó, no glorificó a Dios y no entró a la tierra prometida. Hermanos, muchas veces nosotros, hermanos, pecamos, como hace rato les decía, hermanos, de que el hecho de que solamente muchas veces decimos que
pero con velo o sin velo, igual puedo escuchar la palabra del Señor. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Y quería ir un poquito más allá. La desobediencia de un cristiano. La desobediencia es pecado, hermanos. ¿Y qué es pecado? Pecado es infracción de la ley, violación a las normas de Dios. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, hermanos, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros están perdonados. Hermanos, dice que ningún pecado tiene poder para causar la pérdida de salvación. Ningún pecado. Cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ningún pecado puede causar la pérdida de nuestra salvación. Eso tenemos que estar muy seguros. Pero eso no nos da el derecho a pecar. Por eso vamos a ver, hermanos, las sanciones para el creyente que peca. Las sanciones para el creyente que peca. ¿Cuáles son las sanciones, mis hermanos? Vamos a leer primero en Santiago 4:17, ¿ya? El libro de Santiago 4:17 dice, 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, ¿qué dice? Le es pecado. Si nosotros sabemos hacer algo y no hacemos, es pecado, hermanos. Y vamos a leer esto en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, de 6 al 7 vamos a leer. Gálatas capítulo 6, de 7 al 10, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estamos sembrando, hermanos? Eso vamos a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Empecemos por hacer bien aquí en la iglesia, hermanos. Si usted, el Señor le mostró a una hermana que está pasando necesidad o tiene el corazón, puso en su corazón de cada uno de nosotros de ayudar a esa hermana, y teniendo usted posibilidades de ayudar, y va y dice a los ancianos, hermano, esta hermana tiene necesidad, ¿por qué ustedes no la ayudan? Pudiendo uno ayudar a esa hermana. Así que, mis hermanos, vamos a seguir. ¿Y cuáles son las sanciones para el creyente que peca? Dice, pierde comunión con Dios. Cuando oramos, el Señor no nos escucha. Segundo, pierde gozo. Cuando abramos nuestras Biblias en Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, ya tienen Hebreos capítulo 12, 11, dice, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia y a los que en ella han sido ejercitados. Y hermanos, podemos ver acá, por ejemplo, yo veo a mi madre que ella tiene muchos dolores y le duele los huesos y le duele todo.
Pero cuando está con dolores, yo no le veo a mi madre que está con gozo, sino llora de dolor. Hasta que vienen, le inyectan morfina y le calman los dolores y puede dormir un poco. Y escucharle orar cada mañana, decirle de que, Señor, ¿en qué pecado? Ella se acuerda de que a todos los pastores que llegaban a la casa les atendía con diligencia y le pide perdón, ¿no?, al Señor de que se lo llevara y no se acuerda qué pecados más ha cometido, ¿no? Así que, mis hermanos, cuando estamos con disciplina, pero eso nos ayuda, dice, para nuestro bien. ¿Y qué más cuando un creyente peca, hermano? Pierde recompensas como felicidad, poder de victoria, paz, salud, prosperidad. Hermanos, ¿qué pasa si un cristiano persiste en el acto del pecado? ¿Qué pasa, hermanos, si usted sigue en pecado? ¿Qué pasa, hermanos? Ya hemos hablado, hermanos, hay disciplina, ¿verdad? Encontramos en Hebreos 12, un poquito más adelante donde estamos en Hebreos 12, capítulo 6 al 8, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que, mis hermanos, encontramos la disciplina del Señor. ¿Qué es disciplina? Disciplina es corrección, advertencia, para moldearnos a su imagen del Señor. Ayuda, dice, a desarrollar el carácter del cristiano, la disciplina. Pero, mis hermanos, y si persistimos en pecado, y si seguimos con el pecado, persistimos, hermano, hay enfermedad y muerte para el cristiano. Hermanos, si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, que dice en Números capítulo 15, hablamos nuestra Biblia en Números capítulo 15, Números capítulo 15 de 30 al 31, dice, ¿ya tiene Números 15? 30 al 31. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, o sabiendo, dice, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. En el Antiguo Testamento, esa persona que cometía ese pecado a sabiendas era cortado del pueblo. Pero, hermanos, ¿y en nosotros qué pasa? Casi domingo por medio, hermano Fermín y todos predicamos acá. Cuando persistimos en pecado, ¿qué pasa, hermanos? En 1 Corintios 11, otros tal vez lo sabemos de memoria, hermanos. 1 Corintios capítulo 11 dice: Primera Corintios capítulo 11 ya tiene, ¿no? ¿Ya lo encontraron? 11, vamos a leer desde el 27. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, es una orden, ¿no? Cuando ustedes ven en su Biblia, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas si siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mis hermanos, cuando llegué a este punto, mis hermanos, ¿cuántas veces ya los que estamos en la cena del Señor hemos participado sin discernir esto? ¿Cuántas veces, hermano? Tal vez solamente, ¿por qué dirá mi esposa, qué dirá mis hijos si yo no participo en la cena del Señor? O los ancianos, imagínense que el hermano Fermín aquí adelante y no participa de la cena del Señor. ¿Qué dirán los hermanos? Yo sí o sí tengo que participar. Porque yo me acuerdo esto, mis hermanos, yo soy hijo de un creyente, y lo digo, ¿no? Y mi padre me obligaba a asistir a la iglesia. Y si no asistía, pues llevaba huasca. Y muchas veces mi papá, en la mañana antes de ir a la cena del Señor, porque, ¿sabes? Nos levantábamos un poco tarde, ¿qué tal? Y nos daba un latigazo a todos, nos huasqueaba ahí. Empezando mi hermano mayor, mi hermana a mí nos sacudía acá, agarraba su Biblia y se iba a la cena del Señor. Y yo decía, ¿pero cómo? Por eso yo nunca quería ser creyente, hermanos. Nunca quería aceptar a Cristo. Pero hasta que un día, acá en Santa Cruz, el Señor, vi la necesidad de que muchas veces pensamos de que con nuestra inteligencia, con lo económico, podemos resolver todos los problemas. Tenemos esa capacidad para solucionar. Pero cuando llega el momento, no podemos. Nos sentimos ya no nos sirve nuestra cuestión económica, no nos sirve nuestra inteligencia. Recién acudimos al Señor. Y en ese momento acepté a Cristo el año 2000 y más o menos tengo 16 años de creer al Señor Jesucristo. Y bueno, esto me enseñó como padre qué tengo que hacer con mis hijos. Y hermanos, si nosotros a nuestros hijos podemos darles consejos, hasta sacando del internet miles de consejos, pero ¿qué ejemplos estamos dando? Los hijos quieren ejemplo de los padres, no quieren consejos. Así que mis hermanos, un poco nos vamos ya tenemos 5 minutos. Acá dice, será culpado, dice, seremos culpados, hermanos. ¿Qué dice indignamente? ¿Por qué es falta de respeto y consideración a participar de la cena del Señor? Cuando nosotros indignamente venimos a la cena del Señor, será culpado, dice, si venimos a la mesa del Señor aferrado al pecado, no solo deshonras la ceremonia, sino serás culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y cuando vemos sin discernir el cuerpo del Señor, cada uno debe examinarse a sí mismo su propia conciencia, así participar del pan y el vino. Y cuando vemos, hermanos, cuando venimos a la cena del Señor y cuando leemos en Mateo capítulo 5, que todos lo sabemos eso, Mateo 5, 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, si algo tienes en tu trabajo con tu compañero de trabajo, has discutido un día sábado o un viernes has discutido
y te vienes hacia la cena del Señor y aquí antes de participar dices, Dios, perdóname, porque he peleado con mi compañero de trabajo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Primero debemos reconciliarnos con Él, pedirle perdón y después venir y participar de la cena del Señor. No nos dice la palabra del Señor que aquí debemos pedirle perdón al Señor para participar, sino la palabra es bien claro, hermanos, cuando leemos Mateo 23, 5, 23, 24. Y dice, hay muchos duermen. Hermanos, cuando encontramos la palabra duermen, es la muerte física. Hermanos, dice, Dios somete a muerte a las peores ofensas y de mal testimonio. Es una forma extrema pero eficaz para la purificación dentro de la iglesia. Los creyentes son librados del infierno por intervención divina. Mis hermanos, cuando el Señor ve que estamos en pecado y no nos arrepentimos y seguimos en la iglesia, el Señor puede llevarnos. Hay muerte. Hermanos, ¿y cuál es el remedio? Remedio para los pecados. Hermanos, encontramos en Proverbios 28:13, dice, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta alcanzará misericordia. Y otro pasaje que todos lo sabemos de memoria, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados es el justo para perdonarnos, ¿verdad? Y cuando vemos, hermanos, en Judas 24, es tan interesante esto, hermanos, está antes de Apocalipsis, hermanos, Judas 24, lo pueden anotarse. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y presentarnos, dice, delante, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, nos va a presentar, dice, limpios, puros ante el Padre. Hermanos, qué alegría, ¿verdad? Esto. Y hermanos, quería compartir también sobre Josué, que es un soldado de Dios que encontramos. Y Josué, hermanos, en todo tuvo victorias. ¿Pero por qué? Porque él se aferró a la palabra del Señor, guardó la palabra del Señor. Y hermanos, ahí encontramos a Josué. Y como conclusión, hermanos, quería que ustedes lo anoten en sus Biblias. 2 Timoteo 4, capítulo 4, versículos 6 al 8, vamos a leer, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, lo cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, el apóstol Pablo termina toda su carrera con gozo. Y hermanos, en esta mañana yo, como una oración, quería cantar el himno 511, que para trabajar por el Señor hay lugar para todos nosotros. Así que nuestra oración sea cantando este himno, y que nos despida con una oración. Gracias, Señor, por juntarnos aquí, por nuevamente tener la libertad de poder abrir tu palabra y aprender de ti, Señor. Gracias por esta forma de mostrarnos la necesidad de encaminar nuestras vidas a ti, Señor. Te pedimos que nos lleves de vuelta a casa con tu bendición y agradecerte por el tiempo juntos esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.